¿Estás interesado en pintar árboles y agua? Este tema te puede interesar, ya que vamos a trabajar en 3 árboles. Vamos a ver cómo se realizó de principio a fin y vamos a manejar también que se alcance a apreciar un río. Así que, ¿qué esperas? Prepara tu material porque ya comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me da mucho gusto que me acompañen nuevamente. En esta ocasión vamos a trabajar un tema donde vamos a realizar 3 árboles. En el fondo se alcanza a apreciar una montaña y follaje y algunas otras plantas. Y vamos a manejar un cierto claro oscuro. Los árboles van a estar un poco más oscuros que lo del fondo para que nos dé esa dimensión y esa dirección que se necesita en el tema. Así que mientras vamos observando cómo se va realizando, vamos a ir platicando sobre ello. Estoy trabajando sobre un lienzo con un fondo gris. Lo preparé de esa manera para poder trabajar con la espátula, para tratar de hacer un tema que no tuviera tanta intensidad en cuestiones de luz, sino que fuera un poco más opaco. Por eso le puse eso de fondo e inicié marcando el cielo, las nubes y la montaña. Así poco a poco se fue bajando los colores y sin tocar aún los árboles. Ya los árboles al final de terminar todo lo del fondo, pues es cuando se comienza a dar un poco de color. Pero ya teniendo la idea de cómo va a estar colocado los elementos, pues ya vamos a ir definiendo los colores. No todo el tema lo voy a trabajar con espátula, voy a utilizar también pinceles. Pero para empezar, para ir dándole movimiento, sí me llamó la atención hacerlo de esta manera, para ir quizás generando un poco de textura en algunos espacios que se alcanzara a apreciar ese movimiento de las plantas y también de la montaña. Ya ven que las montañas a veces se alcanza a apreciar que no está uniforme, sino que tiene ciertas partes quizás más rocosas o algo así, y a la distancia pues se alcanza a ver ese pequeño movimiento. Así que la espátula fue algo muy apropiado para darle esa sensación. Y ahora coloco las partes más oscuras ya de la parte baja donde va a estar el agua, y también empezando a marcar como un cierto fondo a los árboles, aunque igual de manera lo estoy trabajando con espátula para hacerlos un poco más como texturizados, que se alcance a sentir tantito la corteza de los árboles, que tenga ese movimiento. Ya quizás con el pincel más al final, pues vamos a ir dándole las luces y las sombras para que se defina aún más. Ahorita, a grosso modo, estamos trabajando de lo general, para que vayamos entendiendo cómo va a estar definido los 3 árboles que van a estar más al frente. El que está a la izquierda es el que va a estar más cercano a nosotros, por eso el grosor del tallo está un poco más amplio que el de los 2 de la derecha. Eso es lo que va a hacer la diferencia para que se note la cercanía, porque tanto quizás la intensidad de color pues estén muy similares. Ahorita vamos a ir viendo cómo se vaya presentando conforme vayamos trabajando, y así vamos a ver si se requiere quizás que le afecta cierta sombra. Algunos tengan un poco de mayor sombra. Ahora ya está casi definido la parte baja, la parte más oscura y la parte del fondo, que en un principio se realizó con los tonos así más pálidos. Estoy bajando, aún no he definido cómo va a estar el río, pero vamos a ir observando quizás el movimiento. Lo voy a utilizar como una L, como un boomerang o algo así, que se venga hacia la izquierda el flujo del agua, que inicie y que pase en medio de los árboles.
El agua no lo voy a trabajar tanto, no lo voy a detallar. Simplemente quiero que se note que está ahí. Lo que quiero que se aprecie un poco más es los árboles y tal vez lo del fondo. El agua va a ser como un elemento que va a estar presente, pero no va a ser la parte como central. Va a ser algo que va a estar no de relleno, va a ser parte del tema, pero sí. Espero que te esté gustando este tema, espero que te guste mucho y me regales un like, que por favor lo compartas, ya que este canal pues necesita que lo vayas compartiendo para que vaya creciendo y más personas puedan, si necesitan ciertas cosas que les estoy mostrando, puedan aprovecharlo también. Muchísimas gracias por el tiempo que se dan para ver estos videos. Por favor, déjenme en los comentarios todas las dudas, todo lo que necesiten saber. Con mucho gusto los vamos a ir platicando, quizás ya sea en un video próximo o les resuelva ahí por correo. Ahora ya estoy marcando, definiendo un poco más las nubes para que se alcance a apreciar bien los límites de la montaña. Es una montaña única, por así decir, no se alcanzan a ver más planos, sino es un solo plano esta montaña. Empiezo a marcar las nubes que se van disipando en la parte de arriba, que no estén tan espesas, tan fuertes, sino en la parte quizás más cercana a la montaña, que se alcance a notar más las nubes, como para generar quizás cierta separación con el cielo, porque por el momento pues son muy parecidos los tonos, entonces tiene que haber una división para que haga notarse entre uno y el otro. Posteriormente pues se le va a ir agregando también los colores ya más definidos de la montaña. Quiero que sean así muy pasteles, los tonos con bastante blanco, para que me note como que si hubiera una pequeña bruma y al mismo tiempo como me haga esa sensación de que está bastante lejana a los árboles. Las nubes, si se alcanza a apreciar, pues la estoy marcando así entre manchones. La espátula nos permite como jugar un poco entre mezclar los colores antes de que se seque. Recuerden que este tema se está pintando con acrílico. El óleo nos da más tiempo como para poder ir entremezclando. El acrílico no, el acrílico seca muy rápido, entonces tenemos que tener ya un cierto conocimiento de qué colores vamos a ir empleando antes de que se seque por completo y nos permita integrar un color con el otro. Si en dado caso el acrílico seca rápido y no nos permitió hacer esa mezcla, pues podemos hacer un color posterior para írselo incorporando y hacer esa sensación de entremezclado entre un tono y el otro, o un color y el otro. Ahora en la montaña pues tiene unos pintitos un poco más verdosos, para que no se note tan celeste o azul como el cielo, sino para que haya una pequeña diferencia, pero aprovecho las líneas que ya tenía, las manchas, como para generar una mayor movimiento y aunque sea un mismo plano, me tenga como ciertos espacios, quizás unas partes más con sombra que la parte que le está pegando quizás en un costado la mayor cantidad de luz. Aquí se está trabajando la dirección de la luz de izquierda a derecha, de arriba en diagonal hacia la parte baja derecha. Esas manchas que se logran ver en la montaña hacen que me genere ese movimiento que les había dicho previamente. Así como las nubes, si se dieron cuenta, es muy similar las manchas que estoy marcando en las montañas, y eso hace que me dé ese movimiento como ondulado en la montaña, acercándose hacia los árboles. En la parte derecha
no es una montaña en sí, pero quizás van a ser unos como arbustos con un tono suave, o lo vamos a ir oscureciendo, así como en este caso estoy manejando en la parte central. Están bastante azules los arbustos y árboles que estoy manejando. Entonces me hace esa separación entre lo del fondo y esa parte media. Quizás más adelante igual voy a agregarles los movimientos de luz y sombra para que no se noten tan planos. Quizás también los haga un poco más verdosos o mantenga esa tonalidad más azulosa. Ahorita vamos a ver cómo se presenta cuando haga la parte baja cercana a los árboles, porque pretendo ahí quizás poner un poco de más luminosidad, más amarillos. Vamos a ver cómo se alcanza a ver y ya lo vamos a ir manejando quizás más adelante. Lo extiendo a la derecha donde les había mencionado que no era parte de la montaña, pero también que tuviera como una parte que no estuviera tan vacío quizás. A la montaña le di unos retoques para que tenga más sombras, y los árboles trato de elevarlos un poquito más para que no se vean tan planos, tan uniforme la medida y los tamaños, sino que hayan algunos más elevados que otros. En las zonas cálidas pues no hay tantos pinos o árboles como cipreses, sino son árboles más amplios. Por el mismo calor pues generen un mayor sombra. Entonces vamos a ver qué árboles podemos presentar. Los que están aquí en la parte más baja, ahora estoy colocando ya lo que es el agua. Va a ser un río, porque pretendía hacerlo como un arroyo o quizás un poco más bajo, pero se presta bastante bien, ya que el árbol de la izquierda con los de la derecha pues hay cierto espacio. Entonces vamos a hacerlo un poco más amplio, que se alcance a ver como un río quizás, que sea de aguas mansas, no tenga tanto movimiento, va a estar más como quieto, por así decir. Empiezo a fondear también los árboles, dándole esos toques de las hojas del fondo, un poco más azules, un poco más grisáceas o más oscuras, para que cuando se agregue el volumen con la luminosidad, pues va a servir todo lo que se hizo en la parte de atrás con estos tonos. Va a ayudar a elevarlo con los pequeños pintitos de luz que alcancemos a dar. Esto debemos de tener cuidado qué tanta cantidad de follaje va a tener para que no lo saturemos. Dejemos algunos espacios que se alcancen a ver como unas pequeñas ventanas y se aprecie parte del cielo. Si vemos que se ve también muy pobres en cuanto a hojas, pues podemos irle mezclando ya en las partes con la luz sobre esas ventanas para que vaya cubriendo, y así no se sature tanto, pero se alcanza a ver con un poco de mayor follaje. El árbol no se alcanza a ver completo, solo se está viendo prácticamente la parte baja, pero vamos a tratar de sacar algunas ramas que se aprecie un poco mejor el follaje. Vamos a irlo haciendo pausado, vamos a ir observando cómo se va a ver mejor. Ahora estoy haciéndole sombra al árbol del lado izquierdo. Se supone que de ese lado está llegando la luz, pero vamos a manejar una sombra como que hay algo que nos está afectando del lado izquierdo, quizás algún otro árbol, pero también va a tener bastante intensidad de luz, ya que de ese lado es, así como les mencioné, la mayor cantidad de luz. Vamos a irle haciendo el volumen, pero vamos a hacer un tipo de árbol que es como muy venoso, con muchas raíces. Me gusta que no sea lisa
la corteza, sino que tenga esos pliegues. Me llama bastante la atención. Entonces lo vamos a hacer quizás de esta manera. No un sabino o un ahuehuete, pero algo así, porque pues ya ven que son los árboles que se manejan en las orillas de los ríos o arroyos. Entonces voy a tratar de que se parezcan un poco a ese tipo de árbol, ya que yo crecí en el pueblo, pasa un río y, y hay unos sabinos grandísimos, enormes, que cuando me iba a bañar al río con mis papás y mis hermanos, me llamaba, me impresionaba mucho el tamaño y las formas que tienen los tallos, y por eso tal vez me llama tanto la atención este tipo de árbol que tenga esos movimientos, esos pliegues, como si fueran sus piernas que se están sosteniendo. Eh, por eso vamos a hacerlo de esta manera. Este tema se está enfocando como parte central los árboles, y como secundarias el río y el follaje y la montaña que está en la parte trasera. Entonces ahora le estoy ya empezando a dar ese volumen, los pequeños brillos que van a ir haciendo, mostrando la dirección de la luz, y también mostrando como un relieve el movimiento de estas partes de los árboles que les había mencionado. No los voy a hacer las raíces tan amplias, sino que como que ahí se cortaran con el agua y que ahí nada más desaparecen, porque pues el río a veces crece demasiado y inunda esas partes y ya no se aprecia toda la parte baja de las raíces. Ahora sí, ya en esta área donde les había mostrado que estaba oscureciendo, pues estoy tratando de hacer las partes más elevadas con estas partes de luz, y así va a tener ese movimiento necesario los árboles. Procuren ir haciéndolo lento, esta parte de ir iluminando, porque a veces nos llama mucho la atención que cuando venimos a ver ya le agregamos tanto color claro, pero no se nota de una manera quizás gradual, sino que se nota demasiado intenso la luz. Entonces tenemos que ir haciendo como gradual para que vayamos viendo dónde se va necesitando y para que vaya obteniendo ese volumen y no sea nada más así algo muy abrupto el choque de luz y la sombra. Recuerden que cada objeto que vamos haciendo tiene que tener un volumen, si es algo rollizo, si es algo un poco plano, pero tenemos que ir checando esa parte para que se entienda cómo está formada esa figura que vamos a plasmar. La parte del río, si se alcanza a apreciar, tiene unas ciertas sombras como reflejo de los árboles, no están definidas, simplemente están marcadas y unas pequeñas líneas en la parte baja. El color del agua la voy a hacer un poco verde jade quizás, porque aquí en esta zona el fondo de las paredes del río es tierra blanca, un tantito amarillenta. Entonces con el agua nos genera ese tipo de color en el río. Quizás lo vean un poco extraño, porque en diferentes ríos pues la mayoría de las partes pues es oscura la tierra, entonces nos presenta otro color del agua. Sin embargo, aquí les vuelvo a mencionar, es por el tipo de tierra que es blanca, entonces nos da esas tonalidades. Recuerden que no es el tema principal esa parte del agua, no va a tener tanto movimiento, va a estar muy quieta y no va a estar tan definida. En esta parte donde estoy agregando los colores más cálidos detrás de los árboles, quizás va a mostrar la cantidad de luz que hay en el ambiente, a pesar de que el fondo se vea tan pálido y en la parte enfrente tan oscura, pues esa parte media, pues estoy tratando de generar esa luminosidad, como que se entienda que
que hay partes que está generando las nubes, las sombras en esas áreas, y en algunos se alcanza a apreciar algunos rayos de sol. Por eso es como lo estoy tratando de plasmar de esta manera. Ojalá que se alcance a ver bien. Y si no, pues vamos modificando las partes de fondo como para hacer lo necesario para que se aprecie de una mejor manera. Bueno, vamos viendo cómo se alcanza a apreciar. En la parte baja también ya estoy marcando cerca del agua algún movimiento para que no se vea tan plano, sino que tenga tantito movimiento, más que nada en la intensidad de luz. Y vamos a marcar en la parte de atrás, quizás que se alcance a apreciar que desde ahí viene el río o que de ahí desemboca. Vamos a ir dependiendo cómo se vaya viendo. Aquí observamos, ya se ve bastante bien el fondo, la montaña ya tiene suficiente movimiento, los árboles ya están más definidos. Ahora estoy marcando en algunas partes un poco de más sombra, así como les había mencionado. Hay algunas ventanas que están demasiado grandes tal vez entre las hojas y donde se alcanza a apreciar el cielo. Entonces vamos a marcarle un poco de más follaje, que esté un poco con más movimiento. Recuerden que estamos viendo prácticamente la parte baja de los árboles, no observamos la copa. Sin embargo, vamos a hacer cierta cantidad de follaje porque hay este tipo de árboles tienen mucha ramas. Entonces vamos a marcarlo. Aquí ya estoy colocando un verde más pálido, un verde amarillento. No está saturado el color, está bastante bajo para que se vaya incrementando poco a poco en el volumen sin que sea muy abrupto el contraste. Aquí estoy marcando de este otro lado las partes que le está llegando la luz. Ahí ya va agarrando el volumen. Recuerden que el fondo que se manejó nos ayuda para que todo lo que vayamos plasmando ahora más con más color se alcance a apreciar, y las partes que traspasan pues nos viene bien esa sombra que ya habíamos marcado. Estoy haciendo ahora un poco más amarillento para que me dé una mayor intensidad de luz y así se note mejor. Ahora en la parte baja pues ya vamos a colocar esa parte que falta del agua. Vamos a darle esa sensación de la tonalidad del agua que les había mencionado hace rato. Se hacen los movimientos de horizontal y vertical para que se vea el resplandor y las sombras de los objetos que estén cercanos. Eso es lo que les puedo mencionar en cuestiones del agua. Ya en otro momento vamos a trabajar donde se alcance a apreciar como transparencias, donde se observe las piedras y todo lo que haya en el fondo, para que así hay ciertas partes que son muy cristalinas, lo podamos manejar y aprender, y las partes más profundas pues que tenga una tonalidad más oscura. Ya lo son los acabados que se le va dando a los árboles, las raíces que tengan más movimiento. Aquí le estoy aplicando unos pequeños rayas que se note más. Tenía pensado como agregarle a algunos niños bañándose. En este momento pues lo vamos a dejar así, que nada más sean los árboles y la naturaleza. Quizás en un segundo momento, si se ve bien, pues ya le agregamos a alguien que está bañándose en el río. Ahora vamos a marcar esta parte. Y aquí pues estamos así enfatizando un poco más la sombra, de que se note la orilla entre la tierra y el agua. Por lo general se le agrega una línea blanca, para limitar el agua y la tierra, pero aquí lo vamos a dejar así oscuro. Vamos a ver cómo se aprecia, y si es necesario se lo agregamos esa línea, y si no, así la vamos a ir dejando en algunas partes. Estamos enfatizando ahora más el volumen, agregándole partes, zonas más oscuras, para que
se aprecien mejor las partes claras y tenga mayor movimiento y mayor cantidad de hojas. Recuerden que este proceso es lento, tenemos que ir observando, tenemos que entender bien cómo es un árbol. A veces nos guiamos de alguna imagen, entonces se nos facilita porque ya sabemos qué colores vamos a ir utilizando. Sin embargo, a veces hay árboles que no es así como lo queremos plasmar, entonces tenemos que echar parte de nuestra creatividad para hacerlo de la manera como nosotros lo tenemos pensado o lo tenemos contemplado en el hacer nuestro árbol. Retocamos nuevamente unas líneas para que se note con tantito movimiento el agua, que no esté tan plano, que si no, no se va a entender qué cosa es. Entonces vamos a dar unas pequeñas sombras y también aprovechamos a darles algunas sombras a algunas de las raíces que están más cercanas. Sin embargo, vamos a tratar de colocarle un poco de más luz, movimiento, para que no quede simplemente así. El agua sí, recuerden que no nos vamos a enfocar tanto, más va a ser los árboles, la textura que se alcance a apreciar de la corteza del árbol, del movimiento de las raíces. Hacemos más que se note las sombras y para que las luces se eleven un poquito más y se vean como con más profundidad, más relieve. Eso es característico en este tipo de árboles que se mantienen en el agua. Es la capacidad que tienen de absorción, que es quizás por este tipo de raíces que logran sostener esas cantidades de agua. Y también hacemos unas pequeñas pintas más claras para que nos dé esos pequeños reflejos, y aquí voy a agregar esas líneas en la orilla entre la tierra y el agua y entre las raíces también, para que se note ese pequeño brillo que hace esas separaciones. Es importante colocarlo porque se note dónde está la división entre uno y otro. En algunas ocasiones se puede trabajar también donde las raíces se alcanza a ver parte de lo que está sumergido y lo que está afuera. Y en esa orilla se le agrega estas pequeñas pintitos blancos que hacen esa división. Enfatizo un poco las plantas que están en la orilla del río y también la que está a un lado del árbol. Eso va a ayudar a que tenga como un poco de más movimiento, que no esté tan estático ni tan simple nada más un árbol, sino que tenga un poco de follaje también alrededor, algunas plantitas, algunos helechos, algunas plantas endémicas que son parte del paisaje. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta para que se aprecie mejor. Ahora en la parte baja del árbol que está en la izquierda se le va a agregar unos pequeños rayas que van a simular como pasto. Eso ayuda a que no se vea entrecortado y se mimetice y se mezcle muy bien lo que son las raíces con la parte de la tierra, por así decir. Vamos a ir haciéndole estos detalles para que se note más. Quizás con los mismos colores, con la parte media, si se dan cuenta, es la parte que tiene más amarillos, para que nos muestre esos rayos de luz. Si se observa, pues prácticamente ya está quedando terminado. Son estos últimos detalles los que hacían falta quizás para que se alcanzara a apreciar no solo tan oscuro en esta parte, sino que también tuviera algún movimiento, algo de luz, algo que se asemejara un poco a la parte central, a la parte cálida. Este pequeño detalle que le estoy agregando en estos momentos es como para culminar. Espero que les haya gustado este tema, cómo se trabajó, cómo
se fueron formando las partes de este tema, los elementos, la montaña, la parte media y los árboles. Es algo que lo hice de una manera, quizás pensando y recordando en esos momentos de infancia que les mencioné, que muy importante, lo tengo presente y por eso este tipo de árbol me gusta mucho. Por favor, déjenme su comentario, espero que les haya agradado, que les haya servido y si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber. Les agradezco muchísimo de su tiempo, de su paciencia, porque no he estado subiendo los videos tan a tiempo, pero ahí vamos, aunque pasos lentos, pero estoy tratando de cumplir con esta parte, pero lo más importante es de que cada tema sea importante, que sea algo de utilidad. Les deseo muchos éxitos, continúen practicando y les deseo lo mejor en este nuevo año y vamos a continuar con muchas sorpresas y los espero hasta el siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima.